Déjate cuidar es un espacio para que tratemos todos aquellos temas relativos a sentirnos mejor, sentirnos más a gusto, pero sobre todo cuidarnos más. Por eso les pido que se dejen cuidar. La fisioterapia es una técnica de curación que consiste en apelar a elementos naturales o acciones mecánicas como movimientos corporales y ejercicios físicos. Se caracteriza por buscar el desarrollo adecuado de las funciones que producen los sistemas del cuerpo, donde su buen o mal funcionamiento repercute en la cinética o movimiento corporal humano. Interviene mediante el empleo de técnicas científicamente demostradas cuando el ser humano ha perdido o se encuentra en riesgo de perder o alterar de forma temporal o permanente el adecuado movimiento y con ello las funciones físicas, sin olvidarnos del papel fundamental que tiene la fisioterapia en el ámbito de la prevención para el óptimo estado general de salud. En conclusión, la fisioterapia no se puede limitar a un conjunto de procedimientos o técnicas. Debe ser un conocimiento profundo del ser humano. Para ello es fundamental tratar a las personas en su globalidad biopsicosocial por la estrecha interrelación entre estos tres ámbitos diferentes. Hoy conocemos más en profundidad esta técnica ancestral que cada día cobra más adeptos por su necesidad y resultados. David, muchas gracias por atendernos para el programa Salud y Calidad de Vida. Sé que tienes una agenda muy apretada, pero eso justamente me motiva más a hacerte preguntas. Explícame en principio, ¿qué es la fisioterapia? Pues la fisioterapia es una ciencia que se remonta a épocas ya bastante lejanas, como la época de los romanos y de los griegos, donde ya utilizaban la terapia física, ¿no? Utilizaban muchas técnicas como los baños de vapor, utilizaban el masaje, utilizaban sauna y lo utilizaban no solamente por placer, sino que también lo utilizaban para curar muchas dolencias que ellos mismos tenían. Con el tiempo la fisioterapia ha pasado por épocas buenas y por épocas malas. Ha habido unas épocas en las que ha tenido mucho más auge y otras épocas en las que, bueno, todo esto que hemos hablado de baños árabes y tal, como que desapareció un poco. La fisioterapia a partir en el siglo XX toma realmente su importancia cuando aparece como ciencia y como carrera independiente en los años 80. Anteriormente a esto eran los enfermeros o lo que eran ATS que se especializaban en fisioterapia y bueno, y era como una especialización de este gremio. A partir del año 80 la fisioterapia pues se consolida como una carrera independiente de 3 años, una diplomatura en la que bueno, se empiezan a estudiar pues diversas técnicas de terapia física como son masaje, terapias de cinesiterapia, estiramientos, electroterapia y una gama de técnicas muy variada. Requiere un conocimiento bastante profundo la fisioterapia, tanto de anatomía como de biomecánica, de fisiología y de todas las técnicas que conlleva esta profesión. Generalmente los fisioterapeutas tenemos una gran variedad de técnicas, ¿no? No nos quedamos solamente con una técnica a la hora de tratar a los pacientes porque, bueno, lo que le viene bien a un paciente por una determinada dolencia no le viene bien a otro por la misma dolencia. Entonces, normalmente los fisioterapeutas, pues, algunos estamos especializados en acupuntura, otros están especializados en osteopatía, aparte de las técnicas que se estudian en la carrera como la cinesiterapia, la masoterapia, la electroterapia y varias más, ¿no? Generalmente todas estas terapias las impartimos para pacientes de todas las edades. Entonces, bueno,
En mi caso, en nuestra consulta y en nuestra clínica atendemos a pacientes pues prácticamente desde adolescentes hasta personas ancianas por diferentes tipos de dolencias. Lo que sí sería cierto es que en la actualidad las personas que son más susceptibles de fisioterapia están entre la edad de 30 y 60 años y acuden por patologías diversas, acuden tanto por recuperación de fracturas, acuden tanto para recuperación de accidentes cerebrovasculares en los que se aplican una fisioterapia de tipo neurológico para recuperar sensibilidad motora, sensibilidad sensitiva del nervio y aparte de las famosas contracturas, tendinitis y demás. Ejercicios para todo este tipo de personas, pues también mandamos, es decir, no solamente la fisioterapia consiste en tratar al paciente en la clínica con nuestras propias técnicas, sino que luego se llevan trabajo a casa. Los trabajos a veces consisten pues en estiramientos y en movimientos que en consulta se les explica y que ellos mismos tienen que repetir en casa, y a veces hacemos uso también de sus familiares, ¿no? Para que aprendan algunas técnicas nuestras propias de los fisioterapeutas para que el paciente pueda seguir la continuidad en casa y que no se pare. Hay otros aspectos, no solamente dentro de la fisioterapia hacemos hincapié en la terapia física, hacemos hincapié en que el paciente siga haciendo ejercicios en casa, también es importante otros temas como por ejemplo la alimentación, en los que también son verdaderamente importantes a la hora de recuperarse de una fractura o de una alteración de una enfermedad neurológica. Los aspectos de alimentación son muy importantes, pero sí que los fisioterapeutas tendemos a derivar a nutricionistas para que hagan unas dietas específicas para este tipo de pacientes que nos ayuden a su recuperación. David, hay algo que me imagino que a nuestros telespectadores les habrá surgido en este momento, justo después de cuando nos ha dicho que hay, algunos tratamientos que son post a desequilibrios, accidentes o como podamos llamarle, cardiovasculares o psicomotrices. ¿Estos en realidad también necesita, no lo sé, lo digo quizás como una espectadora más, un tratamiento psicológico añadido a la fisioterapia? Sí, es cierto que los problemas, sobre todo las personas que sufren ACV, accidentes cerebrovasculares, aparte de necesitar fisioterapia, su vida sufre un cambio muy importante que no solamente aparece en el plano físico, sino también aparece en el plano psicológico. Las personas ven limitadas de repente sus movimientos, ven limitada su vida, lo que hacía anteriormente con mucha normalidad deja de serlo y aparece un trabajo muy difícil para poder realizar eso mismo que antes hacían con facilidad. Y aunque la fisioterapia intenta devolver al paciente a su vida normal, también es muy importante que tengan un apoyo psicológico para afrontar ese problema, porque para nadie es fácil pasar de tener una vida normal, ¿no? Y aparte una ACV nos puede ocurrir a cualquier persona, no es solamente susceptible una persona de 70 años, puede ocurrirle a uno de 30 o a uno de 50 y la vida cambia bastante. Por lo tanto, requiere un tratamiento multidisciplinar, no solamente de un fisioterapeuta, requiere un psicólogo, requiere un logopeda, requiere un neurólogo. Entonces ahí es muy importante la unión del equipo, porque el paciente necesita de todo ese equipo para volver a la normalidad. Hay algo que sí ha comentado de pasada, pero me imagino que quienes nos están viendo muchos se encontrarán en ese perfil. El perfil, por lo que veo, no es determinante, puede ser de cualquier edad, pero sí ha nombrado una fase entre los 30, 35, 60. ¿Quiere decir con esto que quizás hay que tener más precaución o hay momentos que son, digamos, quizás más propicios a ciertos accidentes? Es cierto que, sobre todo, hablo en este aspecto, hablo un poco por el tipo de pacientes que yo tengo cuando estamos en edad laboral.
Estamos tratando patologías de tipo contracturas, tendinitis, que están muy relacionados con el tipo de trabajo que realizan y bueno, y con el estrés que vivimos hoy en día. Es decir, una contractura no solamente aparece por malas posturas o por un esfuerzo físico, una contractura también puede aparecer por un exceso de estrés. Entonces, este grupo de edad del que te hablo son muy susceptibles de acudir a la consulta para solucionar ese tipo de problemas. Al igual que las contracturas, las tendinitis también son muy frecuentes en personas de esta edad, aunque sí es cierto que pueden aparecer en otras edades, pero sí que en consulta y tal se suelen ver personas con tendinitis y este tipo de patologías de edades comprendidas entre los 30 y 45 años. Por lo que hemos comentado y por lo que yo sé, estamos en un centro muy especializado y muy plural. ¿Podrías comentarnos un poco cuáles son todos los servicios que dais? Pues en nuestra clínica damos varios servicios, damos servicios de psicología, de nutrición, también ofrecemos podología, fisioterapia y medicina estética. El porqué de este conjunto de profesionales, porque bueno, casualmente nos encontramos y formamos este grupo y bueno, y también porque eran uno de los servicios que más demanda pues en este momento nuestra sociedad o por lo menos nuestro ámbito aquí en Marbella. Marbella, precisamente, al igual que vosotros, es muy plural y muy diversa. ¿Tratáis especialmente con algunos colectivos o nacionalidades o es un centro abierto a todo el mundo? En época de verano sí que tratamos con personas de muchas nacionalidades, personas muy variadas y bueno, pero son un tipo de personas que son muy transitorias, ¿no? Pasan por el verano y luego a lo mejor vuelven otro verano, pero no son nuestra verdadera clientela de Marbella de siempre, que son los que vienen durante todo el año, que son fieles a nosotros y que, bueno, algunos vienen porque realmente tienen problemas físicos que requieren de tratamiento y, bueno, como también ofrecemos otros tratamientos que son un poco para el bienestar psicológico, pues también acuden a nosotros. Bueno, esto me está dando permiso y pauta para decir que vamos a seguir viniendo por aquí a tratar con más compañeros. Hay una edad que yo creía o me consideraba así más informada de que es sumamente delicada, que es cuando la mujer pues se dice la casa sin nido, es decir, que todo lo ha dejado y que empieza a condolerse de todo. Es decir, un día le duele la espalda, otro día le duele una pierna, otro día le duele la nuca, otro día le duele tiene un lumbago. Entonces, es decir, yo no estoy hablando de una patología determinada porque no se puede hablar, pero sí es verdad que sienten como más necesidad de acudir a quien le dé el masaje, a quien le aconseje, y vosotros sois un centro que verdaderamente cubrís muchas cosas. También está previsto para esa edad a partir de los 65, que es la edad que se llama del nido vacío. Bueno, por supuesto estamos previstos para eso porque hoy en día la sociedad cada vez llegamos a edades más avanzadas y lógicamente tenemos que proporcionar un servicio para este tipo de pacientes y por supuesto que servicios como la psicología o incluso la fisioterapia le viene genial a este tipo de pacientes y sobre todo haciendo un poco referencia a todos esos síntomas tan inespecíficos y tan generales que me habla. Es cierto que últimamente acuden muchas personas con todo ese tipo de sintomatología y vienen hablando de la famosa fibromialgia que causa terror. Que causa terror porque sí es cierto que hay muchos profesionales de la salud que no creen en ella, otros profesionales de la salud que sí creemos en ella y que sí es cierto que tiene una relación psicológica muy importante y es una forma de somatizar. Es una forma de somatizar, a lo mejor en el caso del nido vacío, esa tristeza, ¿no?, de quedarse solo, se somatiza en el dolor y bueno, la fisioterapia ayuda. La fisioterapia, todo lo que sea dolor, siempre ayuda. Como un buen curso escolar, nos has comentado que hay ejercicios para llevar a casa.
¿Suelen ser fáciles de hacer o tienen que hacer algunas tablas difíciles o vienen de casa con los trabajos hechos o por el contrario solo se dejan aquí? ¿Hay una responsabilidad por parte del paciente hacia los ejercicios que se les pone? Bueno, aquí también es una pregunta curiosa porque habitualmente el paciente que realmente está muy enfermito sí es muy estricto en esos ejercicios. El paciente que no tiene una patología muy importante, expresado por ellos mismos, lo hacen el primer día y luego como que no lo vuelven a hacer. Y en referencia a si esos ejercicios son muy similares o no son muy similares, dependiendo del tipo de patología. A veces mandamos ejercicios que puede desempeñar el paciente por él mismo y en solitario, y otras veces, como en el caso de pacientes neurológicos en los que existen una hemiparesia o una pérdida de sensibilidad e inmovilidad en una parte del cuerpo, a veces en el hemisferio derecho, en el cuerpo izquierdo, sí que requiere la ayuda de un familiar o de un cuidador que sí que se compromete a venir a algunas sesiones de fisioterapia conmigo y le explico ejercicios que deben de continuar en casa, porque es importante. El fisioterapeuta te puede ayudar mucho, pero el trabajo también continúa en casa, sobre todo en ese tipo de pacientes neurológicos. Muchísimas gracias porque ha sido instructivo, ilustrativo y coloquial. Gracias.